Eso para distinguirla de esta que es la insulina isofana, insulina NPH, que es una solución lechosa. Esta insulina cristalina o regular es una insulina que está acomplejada alrededor de un núcleo de zinc con 6 moléculas de insulina, es un hexámero. Pero la liberación es lenta, comparada con las insulinas lispro, aspartato y glulicina, en las cuales la liberación es muy rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son diméricas o monoméricas. Es decir, la insulina cristalina es hexamérica, mientras que las de acción rápida son monoméricas. Y eso hace que sean mucho más rápidos, alcancen pics mucho más rápidamente que la insulina cristalina. Y por eso, el inicio de acción de la insulina regular es rápido, no tanto, 30 minutos, comparado con el inicio de estas que es menos de 15 minutos. Eso implica, por ejemplo, que el paciente que estaba en un régimen de insulina cristalina se administra la insulina y necesariamente empiece a comer a la media hora, porque ahí es cuando tiene el pico insulínico. En cambio, si está con una de estas de acción rápida, la inyección es en la mesa, se inyecta y empieza a comer. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Implica que hay más comodidad para adaptarse a un régimen de comidas que cuando está utilizando la insulina cristalina, porque para eso necesariamente tiene que saber exactamente qué hora va a empezar a comer. En el otro caso, en cualquier momento. ¿Sí? Lo importante es que ande siempre con su kit de inyección. Lo otro, estas insulinas de acción rápida tienen una duración un poco más corta que la insulina regular, y por lo tanto no tiene un efecto postprandial tan marcado como el de las insulinas de acción corta. Eso simula más fisiológicamente el pic de insulina que ocurre cuando nosotros ingerimos los alimentos, ¿sí? Y por lo tanto se acerca un poquito a lo fisiológico. Pero ojo, en ningún caso, la administración de ningún tipo de insulina exógena va a simular exactamente la secreción pancreática. Por un detalle, la secreción pancreática ocurre directamente a la vena porta. La exógena, no. La exógena nunca, no vamos a tener nada, ningún dispositivo que llegue a la vena porta. ¿Ok? Entonces, ahí ya hay una gran diferencia respecto a la verdadera fisiología de la secreción insulínica. Sin embargo, con esta nos acercamos un poquito más. El inconveniente es que tienen que ser 3 o 4 inyecciones al día, dependiendo del número de comidas que tenga la persona. ¿Sí? Es incómodo, doloroso, maluco. Bueno, al final no es tan doloroso, pero si es incómodo y requiere muchas inyecciones. Con esta, con la regular, en vez de hacer 3 inyecciones, lo que se hace es hacer un esquema de dosificación combinado con la isofana en la mañana y en la tarde. Pero eso ya nos aleja bastante de la fisiología pancreática. Tenemos la insulina NPH, que es esta isofana, ¿sí? Que tiene un inicio de acción relativamente lento, con un pic que va entre 6 y 16 horas y una duración de acción que es de aproximadamente 18 horas. Eso nos da entonces una cobertura insulínica a lo largo de casi todo el día. Por eso hay que darla 2 veces al día para garantizar una cobertura de 24 horas. Esta insulina NPH lo que hace es tratar de simular la secreción pancreática basal, ¿sí?
pero por supuesto que tiene un pic. Y por lo tanto, ese pic, si uno no modula bien las dosis, puede producir hipoglicemia. Y más importantemente, esa hipoglicemia podría ocurrir en la noche, cuando el sujeto está durmiendo y no se da cuenta de ella, y por lo tanto ahí vamos a tener complicaciones en el manejo de la terapia insulínica. Están la determin, la glargina, que son insulinas de acción prolongada, pero que no tienen un pic de acción. Es decir, el perfil es plano y con una duración de acción de 24 horas o más. Esta es la verdadera simulación de la secreción basal. Por lo tanto, un régimen que podría ser bastante racional puede ser un determin junto con una de acción inmediatamente prepondera. ¿Entiendes? Estas insulinas son mucho más costosas que la insulina recombinante humana, ya sea en su versión cristalina o en su versión isofana. De hecho, en el comercio se venden mezclas de insulina regular con insulina NPH para facilitar el manejo, porque es importante que cuando se tienen separadas uno no contamine la insulina NPH con la insulina cristalina o viceversa. ¿Sí? Pero eso dentro del sistema público en Chile, ¿cuál es la insulina que más se utiliza? Regular y NPH. ¿Sí? Esas son las que se usan. ¿La NPH es lo mismo que la degludec? No, la NPH es, la degludec es de este mismo grupo, determin o glargina. La NPH es la que se denomina isófana, pero también en sus siglas en inglés, ya esto es el dato free de la semana. Neutral protamine averroy. No, quedémonos con NPH, sí. Muy bien, entonces de esta manera nosotros podemos mirar cómo son los perfiles. Mire, con NPH tenemos un pic alto, ¿sí? Y después comienza a bajar, antes de las 24 horas desaparece o baja a niveles inferiores a la secreción que consideraríamos basal. El degludec es bien constante, el determin tiene un pequeño pic y la glargina es un poquito irregular, pero en promedio muy parecida a la degludec. En cambio, los niveles de insulina espástica, el pic es inmediato, ¿sí? Y las concentraciones caen mucho más rápidamente que cuando lo comparamos con la insulina regular, y esto se debe a quién es monomérica, quién es hexamérica, etc. Recuerden, estas que son de acción inmediata tienden a ser monoméricas o diméricas, y la cristalina es hexamérica. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de la insulina? La insulina es un tremendo regulador del metabolismo, como ustedes conocen, y rápidamente entonces nosotros observamos aumento de la captación de glucosa, con la consecuente glicólisis, síntesis del glucógeno, el efecto anabólico fundamental, que es aumento de la síntesis de proteínas y aumento de la captación de iones. Este aumento de la captación de iones es consecuencia del aumento de la captación de glucosa. ¿Sí? Por el otro lado, la insulina tiene la capacidad de detener la síntesis de proteínas y el funcionamiento de las proteínas involucradas en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis, en la lipólisis. Acá no está, pero la insulina es fundamentalmente reguladora también del metabolismo de los ácidos grasos, con disminución del almacenamiento y un poco más del consumo, de disminución de la ketogénesis, y esto es importante,
porque cuando falta la insulina, sobre todo cuando estamos hablando de diabetes tipo 1, aumento en el consumo de ácidos grasos como fuente de energía aumenta, y como consecuencia hay aumento de la producción de cuerpos cetónicos, diabetes tipo 1. Y también la insulina detiene la proteólisis, ya que está promoviendo la síntesis de proteínas, y cuando hay déficit de insulina en diabetes tipo 1 hay más proteólisis, y es muy característico que el paciente diabético tipo 1 tenga un morfotipo delgado, ¿sí? Distinto es la situación en la diabetes tipo 2. Muy bien, entonces las principales reacciones adversas de la insulina es el principal, el más frecuente y el más temido, la hipoglicemia. ¿Sí? La hipoglicemia, que puede ser severa, y la hipoglicemia puede ser mortal. La hiperglicemia se puede tolerar, La hipoglicemia se puede morir. ¿Sí? Así es la cosa. Leve de peso. Se me falta aquí. ¿Leve qué? ¿Sí? La insulina produce leve aumento de peso por el efecto anabólico que tiene. ¿Sí? Lo de las reacciones alérgicas, yo ya lo expliqué. La insulina actual no desencadena alergia, ¿sí? No es inmunogénica. Y lipohipertrofia, esta lipohipertrofia es fundamentalmente en el sitio de inyección. Si el sitio de inyección se hace permanentemente, en el mismo lugar, ahí esa insulina induce el almacenamiento de lípidos, y por lo tanto podría producir una pelota lipídica ahí. Entonces, ¿cómo se evita eso? Rotando. Entonces, hoy día en un lugar, mañana en otro, ¿sí? Y así se va haciendo rotación en el abdomen o en los muslos, de manera que esta hipertrofia no se produzca. Eso es más un problema de educación al paciente, ¿sí? Paciente que requiere insulina, hay que educarlo bien para que se aplique bien la insulina, rote, que haya un buen aseo, que evite la inyección intravascular, etc. Son las condiciones para la educación del paciente. Y ahora hablemos de los fármacos orales. Algunos son parenterales de los grupos que vamos a mencionar, pero la mayoría son orales. Y la mayoría de ellos, no todos, son para la diabetes, sí, todos son para la diabetes tipo 2. Para la diabetes tipo 1, solamente insulina. ¿Ok? Solamente insulina. Empecemos por la piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo 2, que es la metformina. Por aquí se empieza con todos. ¿Sí? La metformina pertenece al grupo de las biguanidas, como yo les decía, ¿sí? Y su mecanismo de acción es estimular la AMP quinasa. La AMP quinasa es un sensor metabólico que mide los niveles de AMP intracelulares, y en función de esos niveles de AMP celulares se activa su capacidad quinasa, activando la señalización de la insulina, ¿sí? Y por lo tanto aumentando la captación de glucosa dependiente de insulina. Al decir activa la señalización de insulina, es porque mejora la sensibilidad del receptor a la insulina. Por lo tanto, en los fenómenos de resistencia a la insulina, la metformina es fundamental. ¿Se entiende? También esta AMP quinasa inhibe a las enzimas lipogénicas, disminuyendo la lipogénesis, aumentando la oxidación de ácidos grasos, y lo que en conjunto con el aumento en la captación de glucosa y en el mejoramiento de la glucólisis, entonces estamos nosotros disminuyendo los niveles de glucosa circulante. Pero como no es un fármaco que actúe directamente como la insulina,
no produce hipoglicemia. Es un fármaco que nosotros deberíamos clasificarlo más como un agente normoglicemiante, ¿sí? Normoglicemiante. Además de este cuento que yo le indiqué en la diapositiva anterior relacionado con disminuir la resistencia a la insulina vía acción de AMP quinasa, nosotros también tenemos que considerar que esta AMP quinasa tiene efecto o consecuencia del funcionamiento que se produce en la mitocondria a nivel del complejo 1 y del complejo 4. Estos efectos tienen directa relación con la gluconeogénesis por un lado y por el otro lado con el funcionamiento del ciclo de Krebs. Es ahí entonces donde la metformina, al actuar sobre estos puntos de la cadena transportadora de electrones, es que va a modular la relación NADH y por lo tanto las necesidades de glucosa intracelular y activar la glucólisis. ¿Se entiende? También están los otros fenómenos que tienen que ver con modulación de la secreción de GLP-1 y con el aparato relacionado con el metabolismo de ácidos grasos. O sea, es un fármaco que tiene un mecanismo de acción bastante complejo, pero en estricto rigor confluye en la actividad de AMP quinasa. ¿Qué reacciones adversas pueden tener la metformina? Alteraciones gastrointestinales inespecíficas, náuseas, dispepsia, dolor abdominal, distensión, diarrea, y en algunos casos se ha visto disminución de la vitamina B12 en sangre. Parece que esto es con una interferencia en los procesos absortivos. En algunos casos se requiere administrar vitamina B12 para poder revertir este efecto. Y el más temido de todos es la acidosis láctica. Es muy raro. Es más frecuente visto en pacientes que tienen una insuficiencia renal concomitante o en pacientes alcohólicos que ya tienen algún grado de cirrosis, y es en ese tipo de pacientes donde la metformina no debiera ser utilizada. En pacientes con insuficiencia renal hay que tener cuidado, porque si es una insuficiencia renal que ya tiene una depuración de creatinina menor a 40 mililitros por minuto, entonces es un paciente que no debe recibir metformina, porque ahí el riesgo de acidosis láctica sube significativamente. ¿Sí? Bien, hablemos ahora de los secretagogos de la insulina. Un nombre bastante cómico. Este secretagogo es aquel que induce la secreción de, ¿sí? Secretagogos de insulina. Los secretagogos de insulina son aquellos fármacos que actúan a nivel de la célula beta del páncreas, induciendo la liberación de insulina, y de ahí vamos a poner en primer lugar a las sulfonilurias y a las meglitinidas. Estas dos actúan igual, y los pongo en primer lugar porque son las más viejas, son las más usadas, en comparación con los más nuevos agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores de la dipeptidasa 4, que por ser nuevos incluso también son más caros. En nuestro medio, la sulfoniluria más utilizada es la glibenclamida. Entonces, hablemos primero de estos fármacos que actúan a través de GLP-1, las incretinas, ¿sí? ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son hormonas que ante un estímulo gástrico, como es la comida, ¿sí? Se liberan para disminuir el vaciamiento gástrico, la motilidad gastrointestinal,
a nivel del cerebro, tiene la capacidad de disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, y aumentan el gasto energético cerebral. En el corazón también mejoran el metabolismo cardíaco, y en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo aumentan la sensibilidad a la insulina. Todo esto aumentando la liberación de insulina, disminuyendo la secreción de glucagón, ¿sí? Y por lo tanto teniendo un efecto similar al que produciría la metformina, como es disminución de la producción hepática de glucagón, de glucosa, aumento en el consumo de glucosa en el músculo y aumento de la lipólisis y la captación de glucosa en el tejido adiposo. Pero tienen un efecto mucho más integral. Pero indudablemente que producen aumento de la liberación de insulina. Esto lo hacen los agonistas GLP o los agonistas de GLP-1 o del receptor GLP-1, ¿sí? Semaglutide, hexanetide, esos son ejemplos. Creo que sí, aquí me voy. Están los que tienen este esqueleto sintético como el hexanetide, ¿sí? Que tiene una vida media corta pero una duración de acción prolongada y que se administra por la vía fundamentalmente parenteral. Por el otro lado tenemos a los agonistas de GLP-1 o los análogos de GLP-1 como el dulaglutide, semaglutide, liraglutide. Estos son de administración diaria, administración parenteral todos, excepto el semaglutide que puede ser parenteral o oral. Este semaglutide es el fármaco para la obesidad, el que toman todos los artistas de Hollywood para mantenerse flacos, ¿sí? Y que cuesta $1.300 la dosis, por lo tanto son ellos los únicos que lo pueden pagar, ¿sí? Aquí en Chile una caja de 30 puede costar 260.000 pesos más o menos, así que hagan el cálculo. Es caro. Y la dosis para la obesidad es hasta 4 veces la dosis para la diabetes, ¿sí? Por lo tanto, hagan la cuenta, ¿sí? Es bastante costoso. El liraglutide es un poquito más conveniente, como 70.000 pesos son 70.000 pesos y la caja trae 7 inyecciones, o sea, a la semana. Son caros. Entonces, la disminución de peso es como... Pero mire, lo que pasa es que efectivamente, al año de iniciar el tratamiento con semaglutide, una persona puede disminuir hasta 13 kilos de peso, ¿sí? Problema. Ojo, todavía no hay ningún fármaco que sea bueno para la diabetes. El paciente deja de tomar, ¿sí? O sea, recupera lo perdido y más. Y lo que es peor todavía es que el perfil de tejido adiposo recuperado es un perfil adiposo mucho más inflamatorio que el que perdió. O sea que si tiene la plata para mantenerse 50 miligramos de semaglutide a la semana, 30-50% de las personas reportan náuseas y vómito, constipación, diarrea. O sea, es constipación o diarrea, por supuesto no las dos al mismo tiempo, no, muy raro, ¿cierto? La hipoglicemia se ha asociado a
cuando se combina con sulfonilúreas. Por lo tanto, no es una asociación muy... y por supuesto con insulina, ¿sí? Y hay algunos reportes de riesgo de pancreatitis, sobre todo a las dosis más altas. Los inhibidores de dipeptidilpeptidasa está la sitagliptina, ¿sí? Para hacer una especie de mnemotecnia, glutide para los análogos y gliptina para los inhibidores de dipeptidilpeptidasa. Estos sí se pueden dar por la vía oral, lo cual ya es más cómodo. Evidentemente, ¿cuál es la gracia del inhibidor de la dipeptidilpeptidasa? Que disminuye la degradación de GLP-1 endógena. Disminuye la degradación, entonces hace que esa molécula dure más tiempo. Esa es la gracia, ¿sí? Por lo tanto, esa GLP-1 que aumenta su vida media cumple con todos los efectos de incretina que mencioné anteriormente, ¿sí? Aumenta la secreción de insulina, reduce la concentración de glucagón, pero no afectan la motilidad gastrointestinal, no producen esas reacciones gastrointestinales desagradables que producen los análogos de GLP-1. Todos estos fármacos tienen efectos sinérgicos con los demás. La metformina con cada uno de estos, y por lo tanto, dependiendo de cuál es la patología de base que pueda tener el paciente, se elige uno u otro. Es decir, yo puedo tener paciente diabético tipo 2 obeso, entonces le voy a orientar más por un análogo de GLP-1 asociado a metformina, o una sitagliptina asociado a metformina. Pero si por el contrario es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, ¿sí? O nefropatía diabética, voy a preferir, por ejemplo, metformina, siempre y cuando tenga una depuración de creatinina que lo permita, asociado a un inhibidor de transportador SGLT2 renal. Pero bueno, eso que me adelanté como 20 diapositivas. Ya. Las sulfonilúreas, que son los más viejos, pero que los análogos los han ido desplazando, los análogos de GLP-1 los han ido desplazando, actúan fundamentalmente en esta molécula, ¿sí? Que es el receptor de las sulfonilúreas, así se le llamó SUR, por sulfonilureas receptor, que es una subunidad del canal de potasio sensible a ATP en la célula beta pancreática. Bajo condiciones normales, la relación ATP-ADP puede cambiar a consecuencia de un mayor aumento de glucosa a través de este transportador GLUT2, que es independiente de insulina. Uno come, la glucosa entra a la glicólisis, esta glucoquinasa ya comienza a consumir ATP y por lo tanto aumenta el ADP, y esa relación ATP-ADP desencadena la apertura del canal de potasio, lo cual desencadena despolarización, ingreso de calcio, movilización de los gránulos secretores y liberación de insulina. Las sulfonilúreas hacen lo mismo, abren el canal de potasio, bla 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 bla, secreción de insulina. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. La glibenclamida es la que más se utiliza en Chile, es de administración oral, puede lograr un control glicémico entre el 50 al 80%, lo cual quiere decir que casi todos los pacientes terminan con 2 fármacos. Casi, por eso se empieza con metformina, si no hay control con metformina se añade otro, ¿sí? El otro puede ser sulfonilurea, es más barata, ¿sí? Pero tiene el problema de que puede producir hipoglicemia o aumento de peso. Entonces, un paciente obeso, ¿sí? Con un síndrome metabólico,
tal vez no es la mejor idea darle una glibenclamida, ¿sí? Puede producir reacciones de hipersensibilidad, puede producir interacciones medicamentosas importantes porque con los inhibidores de citocromo P450 aumentan sus niveles. Acá eso es importante porque si aumenta el nivel de la glibenclamida, aumenta la liberación de insulina y produce hipoglicemia. Entonces, ese es el principal riesgo de las sulfonilureas, la hipoglicemia, así como la insulina, hipoglicemia. El aumento de peso también, pero no es más secundario, sí. ¿A qué se refieren con las reacciones de hipersensibilidad? Reacciones de alergia. Tiazolidendionas, voy a pasar rapidito por acá, el mecanismo de acción es muy interesante. Las tiazolidendionas lo que hacen es activar este factor de la transcripción, PPAR gamma. Es, a mí siempre se me olvida el nombre, pero es factor activador de los peroxisomas, PPAR gamma, ¿sí? Hay PPAR gamma y PPAR alfa. Yo ya les había mencionado el PPAR, se los había mencionado cuando hablamos de los fármacos para el tratamiento de las lipidemias, ¿sí? Los fibratos. ¿Se acuerdan de que existían los fibratos? No, bueno, no importa, aquí se lo estoy recordando. Y esos fibratos, pero actúan a través de PPAR alfa, ¿sí? La diferencia está entonces en que este PPAR gamma es un factor de la transcripción que tiene que ver con la transcripción de insulina, receptor de insulina, perdón, y de hormonas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. El gamma, metabolismo lipídico. El alfa, perdón, con metabolismo lipídico. Alfa lipídico, gamma, insulina. Son sensibilizadores a la insulina, pero tienen el problema de que producen aumento de peso, esto sí de frentón, y además edema con retención de líquido importante, lo que ha hecho que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca tengan efectos que no sean los deseados, y por lo tanto las tiazolidendionas no son, de hecho prácticamente no se comercializan en Chile. Así que lo pasamos por acá, colorín colorado. Hablemos ahora de los inhibidores del transportador 2 de sodio glucosa en el riñón, que está ubicado en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Dentro de ellos podemos mencionar a la canagliflozina y la dapagliflozina, ¿sí? Que son los más utilizados en nuestro medio y que lo que tienen que hacer es inhibir la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Esta inhibición viene acompañada de inhibición de la reabsorción de sodio. Por lo tanto, estos agentes también tienen un efecto diurético, ¿sí? A nivel cardíaco, también hay transportadores de glucosa tipo 2, y a nivel cardíaco se ha visto que disminuye el daño miocárdico, y por eso estos fármacos hacen parte del conjunto que ya todos saben, 4 fantásticos, ¿sí? Utilizados para la insuficiencia cardíaca congestiva. No solamente por el efecto diurético, sino por el efecto directo sobre el corazón, ¿ok? Son muy buenos con otros medicamentos como aquí se me metió la DPP4 entre medio, pero es con otros medicamentos orales para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Solos o combinados, pero generalmente la metformina acompaña a cualquier otro, ¿ok? Reducen la progresión de la nefropatía diabética, pero como la glucosa aumenta,
en la vía urinaria, entonces aumenta el riesgo de infecciones a ese nivel, infecciones del tracto urinario. Y esa es tal vez la principal reacción adversa de este conjunto de fármacos. Finalmente están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos son ayudantes, coadyuvantes. Lo que hacen es disminuir la absorción intestinal de almidón, dextrina, disacáridos, ¿sí? Pero como hay absorción de todas maneras de glucosa, aumenta la liberación de GLP-1. Estos fármacos se ingieren antes de cada comida y son complementos. Nunca pueden ser considerados como pivotales en el tratamiento de la diabetes. Y por actuar en un punto distinto de la secreción insulínica, podrían tener alguna función en la diabetes tipo 1, ¿sí? Que son coadyuvantes. Pero, de hecho, a mí me han preguntado, oiga, pero los GLP-1 que tienen una acción, los análogos de GLP-1 que tienen una acción más bien fisiológica y que también tienen que ver con la sensibilización a la insulina, ¿por qué no se pueden utilizar en diabetes tipo 1? En la diabetes tipo 1 pueden inducir, son los SGLT1, SGLT2, perdón. Los SGLT2 pueden inducir cetoacidosis. Pueden inducir cetoacidosis. Entonces aquí está que soy malo. No, a ver, esto es simplemente para mostrarles a ustedes el esquema recomendado por la Asociación Americana para el Tratamiento de la Diabetes. Pero esto es más fácil de lo que parece, simplemente terrorífico. Pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o renal, pacientes que tienen aumento de peso. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, metformina más SGLT2. Pacientes que tienen aumento de peso, es dulaglutide, semaglutide, ¿sí? Análogos de GLP-1. ¿Ok? Eso es simplemente. Lo demás ya son detalles, pero eso es como los elementos más significativos de esta hoja de ruta, que tiene un poquito más de complejidad y que está en la presentación para el que la quiera intrusiar. Eso era lo que tenía para contarles respecto de la diabetes, pero no he terminado. Vamos a ver ahora lo que es la farmacología de la reabsorción ósea. Este gráfico pretende resumir el metabolismo de la reabsorción ósea y señalar los ciclos de acción en los que yo puedo modificar el metabolismo del calcio. ¿Sí? Partamos por el tracto gastrointestinal, donde se absorbe calcio y generalmente fosfato. Calcio y fosfato van como de la mano, ¿cierto? Siempre van juntitos. Allí este calcio se va a distribuir fundamentalmente al hueso, ¿ok? Donde va a ser depositado en el mineral de hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Ok. Para que este calcio se deposite en el hueso, tenemos que buscar la concurrencia de la paratormona, de la calcitonina y del calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Y esa forma activa de vitamina D se obtiene en el riñón. De manera que la vitamina D venga a actuar en el intestino para aumentar la absorción de calcio
de manera que vamos a tener más calcio disponible para ser depositado en el hueso junto con los efectos que el calcitrión produce. También aumenta la reabsorción de calcio en el riñón, pero la verdad es que cuantitativamente el efecto sobre el intestino predomina, ¿sí? Es mayor a nivel intestinal. La calcitonina, por otro lado, tiende el calcitrión tiende a garantizar este depósito contra la reabsorción, disminuye la reabsorción de calcio, el efecto que hace el estroncio y los bifosfonatos. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de modular la reabsorción ósea a través del calcitriol propiamente dicho y de los bifosfonatos fundamentalmente, con algunos análogos de calcitonina o con análogos o con moduladores de la actividad del receptor de estrógenos, porque los estrógenos también son fármacos que inducen el depósito de calcio. ¿Okay? Entonces, con esto nosotros nos podemos mover para entender un poquito la farmacología de del metabolismo de calcio. A nivel del hueso, fundamentalmente, ya no a nivel sistémico con el efecto general, nosotros nos encontramos con la relación que existe entre el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto, a través del ligando de Rank, induce la maduración del osteoclasto y de esta manera el osteoclasto comienza a reabsorber hueso y el osteoblasto tiende a depositarlo. De esa manera ambos se comunican y se mantiene un equilibrio dinámico en la estructura ósea, ¿sí? El hueso no es una estructura estática, ni mucho menos. El problema de la osteoporosis es que hay una mayor actividad osteoclástica respecto a la actividad osteoblástica. De manera que eso es lo que nosotros tenemos que revertir. Los bifosfonatos, sí. Esas como moléculas de hueso que se llevan entre células tienen algún nombre, no se dice hueso. ¿Cuáles moléculas de hueso? O sea, eso que se la pasa a la otra célula y la célula la reparten, por así decirlo. ¿Esto? Sí. No, esto es el ligando de Rank, Ya. ¿sí? Que se me acaba de escapar el nombre porque esto es una sigla, se los dejo de tarea para la casa. Pero, a ver, el osteoclasto es como un macrófago, ¿sí? Y este ligando es como una citoquina, solo que está unido a la membrana plasmática del osteoclasto. ¿Okay? Entonces, cuando entran en contacto el osteoblasto con la progenitora del osteoclasto y se comunican, se produce toda una cascada de señalización a través de NF-κB, es decir, todo un proceso inflamatorio, entre comillas, no es inflamatorio, pero es como si fuera. Eso induce la maduración de esa célula progenitora, derivando en un osteoclasto maduro, que es el que se va a encargar de resolver hueso. ¿Sí? ¿Hay que quedar más claro? Sí. Bien, entonces, dentro de los fármacos que nos interesan, están los análogos de la vitamina D, incluyendo el calcitriol, pero el ergocalciferol, que es uno de los que más se expenden. Dentro de los bifosfonatos está el alendronato, me faltó aquí en la lista el solendronato, porque uno es oral
y el otro es parenteral. Los análogos de PTH, la teriparatida, los miméticos de los receptores sensores de calcio, el sinacalcet, y los moduladores del receptor de estrógeno, raloxifeno, y los anticuerpos contra el ligando de Rank, que es el denosumab. ¿Sí? Ahí tenemos entonces como el menú de fármacos para trabajar el día de hoy. Hablemos de los análogos de la vitamina D. Los análogos de la vitamina D puede ser el calcitriol, propiamente dicho, o bien el colecalciferol, que es una vitamina que se puede administrar por la dieta, pero que necesariamente este colecalciferol tiene que ser metabolizado en el hígado y después en el riñón para conseguir al calcitriol. Hay una molécula FGF23 que tiene la capacidad de modificar el metabolismo del calcitriol y el calcidiol, ¿sí? Generando metabolitos que son realmente inactivos. Y también tenemos a la paratormona, que es capaz de activar a las hidrolasas renales para aumentar la producción de calcitriol. Pero esta es la molécula activa, molécula que va a ir a actuar a 3 niveles, principalmente, pero no exclusivamente. Va a ir a actuar al riñón, donde es producida, pero ahí mismo actúa, en el tracto gastrointestinal y en el hueso. En riñón y tracto gastrointestinal aumentan la absorción de calcio y en hueso aumenta el depósito de calcio. Y es por eso que cuando un paciente, una paciente está en tratamiento para una osteoporosis, por ejemplo, y recibe vitamina D, debe recibir también calcio. ¿Sí? O un suplemento rico en la dieta, pero generalmente requiere un aporte nutricional adicional de calcio para garantizar que esa vitamina D que está tomando funcione. Bien, entonces la consecuencia es aumentar la mineralización ósea, ¿sí? Y si bien induce la producción de proteínas osteoblásticas encargadas de la mayor actividad de esta célula, también puede modular la actividad osteoclástica para equilibrar esta reabsorción, de manera que siempre esté aumentada la actividad osteoblástica respecto de la osteoclástica, ¿sí? También se ha visto que modula la respuesta inmunológica como un fenómeno complementario. ¿Okay? La principal reacción adversa puede ser la hipercalcemia. Por eso al paciente hay que estarle midiendo los niveles de vitamina D y de calcio para estar controlando esto. Por otro lado tenemos a los bifosfonatos. Los bifosfonatos son análogos de pirofosfato. Por eso se llama bifosfonato. Y al ser análogos de pirofosfato, son entonces sustrato para ser depositados en el mineral de hidroxiapatita. Ustedes pueden ver acá el alendronato y el solendronato, donde tienen esta función pirofosfato, pero lo que cambia es el radical al que está modificando la molécula central de carbono, alrededor del cual se organizan las dos moléculas de fosfato. Esto hace que el alendronato se absorba bien por la vía oral, y cuando digo bien puede ser hasta el 20% de lo administrado, o que se absorba bien, y cuando digo bien, mejor dicho que se absorba, cuando es administrado por la vía parenteral. La ventaja es que el alendronato se da una vez a la semana, y el solendronato una vez cada 6 a 12 meses. Profe, ¿cuál era parenteral? El solendronato. ¿Cómo funcionan entonces? Se pegan en el hueso
y el osteoclasto va a empezar a comerse ese hueso con el bifosfonato, y ese bifosfonato, sobre todo el alendronato, va a modificar la vía del ácido mevalónico, inhibiendo la producción de geranilos y farnesilos pirofosfato, lo que hace que disminuya la perenilación de proteínas en la membrana. Estoy hablando en chino, ¿cierto? Sí. Estas moléculas se producen en la misma ruta que produce el colesterol, ¿sí? Y estos farnesilos y geranilos lo que va a hacer es una modificación de las proteínas de la membrana plasmática. Esa modificación permite que la proteína se estabilice y deje de flotar y andar por ahí suelta, ¿sí? Y esa estabilización se da porque estos farnesilos forman un puente con los fosfolípidos. Entonces anclan a la proteína a los fosfolípidos circulantes. Al no existir esa prenilación, estas proteínas pierden ese anclaje y cambian la conformación tridimensional y empiezan a mandarle señales al interior de la célula diciéndole: estamos dañados, muérase. Entonces la célula entra en apoptosis y se muere. Entonces de esta manera es como un veneno, ¿sí? Para el osteoclasto, y lo mata. De esa manera entonces se inhibe la reabsorción ósea. ¿Me entienden? Como decía, se absorben, pero no tan bien porque tienen una baja biodisponibilidad oral. Entonces, para mejorar un poquito esa biodisponibilidad, el fármaco se tiene que tomar en ayunas de los alimentos. Que los alimentos, el fármaco reacciona con estos alimentos y se van a formar precipitados, con el calcio, y tampoco se puede tomar antiácidos, porque esos antiácidos lo que forman es un precipitado como una tiza ahí en el estómago, forman rocas. ¿Ok? Bueno, no rocas tampoco, ¿no? Sí. Pero se forman precipitados insolubles, ¿sí? Que es lo mismo que decir rocas. Segundo, de pie. Muy malo, ¿cierto? Pues sí. Resulta que esto produce unas esofagitis terribles. Entonces, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal puede provocar reflujo y es esofagitis. Entonces, ¿de qué? Para evitar aumentar la presión intraabdominal y de esa manera, entonces, prevenir la esofagitis terrible que puede producir. Pero eso es importante, lo de los antiácidos, porque el paciente puede sentir la esofagitis, tomarse el antiácido y disminuir la absorción, que no es muy alta. Entonces, con eso liquida completamente al bifosfonato. No es fácil de administrar y eso de estar de pie media hora no es muy cómodo para un paciente, sobre todo una señora, edad osteoporótica, ¿sí? Entonces se recurre al solendronato, que es una vez cada 12 meses, una inyección y basta. Y puede ser sentado, acostado, boca abajo, con las patas para arriba, como sea. ¿Sí? No hay problema con eso y tampoco va a producir esofagitis, que no tienen con qué, ¿sí o no? Es más caro. Entonces, se utiliza en la osteoporosis posmenopáusica, la inducida por esteroides, etc. Puede producir hipercalcemia y puede producir alguna osteolisis. Esta osteolisis, ojo, se ha relacionado de una manera muy significativa con el solendronato como osteonecrosis de la mandíbula. Entonces, estos pacientes requieren evaluación odontológica periódica para estar alertas ante esa posibilidad. El solendronato es más que todo el responsable de esta osteonecrosis
mandibular. Bien, aquí ya lo dije todo lo de esto, ¿cierto? Sí. Así que vamos a la teriparatida. La teriparatida, la administración intermitente de paratormona fomenta el crecimiento óseo. Por lo tanto, esta teriparatida, que es un análogo de la PTH, ¿sí? Un análogo peptídico, va a ser administrada de esa manera. Pero generalmente se reserva para osteoporosis grave en pacientes con un alto riesgo de fractura. No es para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede producir nefrolitiasis, aumento severo del ácido úrico y unas hipercalcemias importantes. El Cinacalcet simula los efectos de estimular. Esto voy a ver si me acuerdo y se los arreglo en la presentación, porque la figura se tomó el gráfico, pero simula el efecto estimulante de calcio en las paratiroides, ¿sí? Entonces liberando paratormona. Pero el Cinacalcet se reserva para el tratamiento de hiperparatiroidismo secundario. El denosumab, por el contrario, ¿sí?, se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que no toleran los bifosfonatos, o en aquellos pacientes donde se quiere reforzar el efecto del bifosfonato. El denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el ligando de RAN, ¿sí? Por lo tanto, va a actuar en este punto y por lo tanto va a prevenir la maduración del osteoclasto, y de esa manera entonces va a predominar la actividad osteoblástica, ¿sí? Y el raloxifeno es un agonista del receptor de estrógenos a nivel del hueso. En mama y en endometrio es un antagonista, por lo tanto no va a producir las reacciones que la estimulación estrogénica en estos tejidos podría ser, que incluye cáncer de mama o de endometrio, ¿sí? De esa manera el raloxifeno entonces ayuda sobre todo a la osteoporosis a consecuencia de la menopausia, ¿sí? Ya 5 años después de la menopausia, la verdad es que usar raloxifeno no tiene mucho sentido, y ahí lo que hay que utilizar son el alendronato, el denosumab fundamentalmente. Y finalmente, para considerar un poquito, en nuestro medio nosotros tenemos distintas fuentes de calcio que se expende normalmente en farmacias y supermercados, me refiero a la leche, sí, que nos puede dar 29, en el mejor de los casos, la leche más enriquecida, 29% de calcio disponible para ser absorbido. El carbonato de calcio, que es el más frecuentemente encontrado, da un valor más o menos parecido, de una fracción del 27%. Entonces, eso es lo disponible para ser absorbido, pero no se va a absorber en su totalidad. ¿Cómo mejoramos esa absorción? Con vitamina D. Por eso siempre queda la vitamina D, para hacer más biodisponible el calcio en cualquiera de sus presentaciones. Y eso era lo que tenía que decirles del metabolismo del calcio, mucho más simple, ¿sí? Bifosfonato, alendronato, alendronato sea alendronato, denosumab, raloxifeno. Eso. Bien, muchas gracias.
20 minutos. Rígido. No sé si se escucha bien. Ah, grabé con este. Para probar.